El 90% de los podcasts son abandonados después de tan solo 3 episodios. En 2021 había aproximadamente 2 millones de podcasts. El 90% de los podcasts no pasan de 3 episodios. Esto hace que básicamente 1,8 millones de podcasts se hayan rendido. Te dejo en las notas del episodio, en la descripción, los artículos, los enlaces para que veas estos datos. De los 200.000 que quedan, el 90% de ellos abandonará o abandona después de solo 20 episodios. Estos son otros 180.000 que desaparecen. Quedan solo 20.000 podcasts en activo. Es decir, para estar en el 1% de los mejores podcasts o de los podcasts que aguantan en el mundo, solo necesitas publicar 21 episodios. En términos globales, cada semana se publican 17.000 podcasts nuevos en el mundo. Es decir, 1 de cada 3 aproximadamente dejarán de publicar en su primer año de vida. Abandonan. La media de escuchas es aproximadamente de 300 oyentes por episodio. Sí, solo 300 oyentes por episodio. Si tus podcasts o si tu podcast y cada uno de los episodios de media supera los 3.500 oyentes, te puedes considerar una estrella del podcasting. Estos datos no son demasiado buenos, pero tampoco te lo van a decir cuando creas un podcast, y más que nunca ahora que están tan de moda. Tus datos, dices, estoy consiguiendo 100, 200, 300, 500 oyentes o 1.000 oyentes, es que no es lo que esperaba, pensaba llegar a 10.000, 100.000 o no sé cuántas mil personas que contactaran conmigo, empresas, y quisieran patrocinarme, añadir anuncios, cobrarles 300, 500 euros por episodio y forrarme. O al menos ver resultados de algún estilo, que contrataran alguno de mis servicios, de mis productos. Y esto no pasa. La mayoría abandona porque creen que crear un podcast es el santo grial del marketing para dar a conocer un negocio o para crear un negocio online. Lo que pasa en la realidad es lo que dicen los datos, que abandonan, que la gente no ve los resultados esperados, porque tenían muy altas expectativas. Para solucionar esto, tenemos que tener en cuenta 3 puntos clave. Aparte de conocer estos datos, 3 puntos. 1. Tener un buen micrófono, que se escuche bien. Con el móvil está bastante bien. Yo, de hecho, tengo el podcast Noticias Marketing que lo grabo con mi iPhone SE de segunda generación, que tiene ya 3, 4 años aproximadamente. Y se escucha bastante bien, pero porque lo grabo en un entorno donde, bueno, ya sabes, te dejo un vídeo en mi canal de YouTube donde te explico cómo monté una especie de caja de plástico con el aislante de audio, aunque aún así perfectamente se puede grabar directamente con el móvil. En este caso, ese podcast lo tengo con Anchor porque es de pago. El podcast se llama Noticias Marketing. Puedes escucharlo y ver cómo se escucha. Pero más allá de eso, porque es más o menos un podcast que quería crear rápido, sencillo para monetizarlo de forma rápida, lo más rápidamente posible, si es a medio o largo plazo, aunque de nuevo esta idea puede estar bien si lo grabas bien, un buen micrófono puede ayudarte enormemente. Te dejo en las notas del episodio un artículo con los mejores micrófonos al mejor precio. Hay algunos ahora que ya son más profesionales, pero por un precio bastante reducido tenemos opciones que graban prácticamente a nivel profesional y por unos $100. Te lo dejo en las notas del episodio. O si buscas en Google, mejor micrófono podcast Borja, vas a encontrarlo. Segunda clave para que no abandones y para ver resultados. La calidad de tus podcasts, lo que estás contando, que tengas, si haces entrevistas, por ejemplo, que es algo que te va a ayudar a hacer crecer tu podcast, que tengas una conexión con internet, si puedes enchufarlo a cable para que no haya cortes, o grabar con Zencastr o con alguna de estas herramientas que te permiten grabar por un lado en tu ordenador y por otro lado en el ordenador de la otra persona para sincronizarlo luego los audios y que no haya cortes como pasa en algunas ocasiones con Zoom, Skype o similar. Y luego un poquito de edición
sobre todo si quieres profesionalizarlo, si quieres eliminar algunas palabras o eliminar algunos cortes o te has equivocado. Yo eso no lo hago, pero por el tema de la productividad. Y más allá de la calidad, la temática de tu podcast es clave. De hecho, debes saber que algunas temáticas van a funcionar como por arte de magia mejor que otras, simplemente por hablar, por ejemplo, en la actualidad, de inteligencia artificial. La gente va a buscar tu podcast, va a buscar tu contenido y a lo mejor no va a buscar tanto un contenido sobre podcasting, porque hay menos gente que decide crear un podcast. Pero algunas temáticas sí funcionan mucho mejor que otras, creando un contenido similar, con un micrófono similar, mismos episodios, entrevistas similares, con un mínimo de calidad o un podcast donde cuentes distintas cosas. Entonces, aquí ya entramos en la diferencia clave. Primero, un buen micrófono, pero que no es tan importante, es importante, pero no tanto si se escucha adecuadamente en distintos entornos, en auriculares, en el coche, en un ordenador, esto compruébalo. 2, lo que estés contando, cómo lo cuentes, obviamente si eres muy aburrido y hablas así porque hoy, pues eso no lo va a escuchar nadie. Tenemos que entonar, hablar un poco con gracia. Esto obviamente ya depende un poco de la experiencia que tengas, los aprendizajes que saques, si te analizas a ti mismo, ves tus audios, tratas de mejorar, haces cursos, etc. Y luego, partiendo ya de eso, tenemos la temática, que es lo que te contaba, que es fundamental. Si hay un podcast de inteligencia artificial y solo hay 3 en el mundo, pero lo está buscando la gente porque es algo muy novedoso, o el metaverso, aunque ahora ha caído mucho el interés por ello, o lo que sea, esto hace que mejores, o que si dices no hay competencia, bueno, no lo hace tan bien, pero es que es lo único que hay. Te van a buscar, te van a encontrar y te van a escuchar. La temática es fundamental. Y para esto lo que te recomiendo es que hagas alguna búsqueda o preguntes a ChatGPT y digas cuáles son las temáticas para un podcast que más se escuchan. Y te va a decir algunas temáticas. Entonces esto es fundamental. Y por otra parte, el punto 4, te estoy dando más puntos extra, el marketing. Si no haces marketing, si no inviertes dinero en tu podcast, más allá del micrófono, es decir, que tienes que hacer publicidad. En Spotify Ads, en Instagram Ads, en Facebook Ads, Google Ads, patrocinar podcasts. Si no inviertes en tu podcast, es muy complicado que crezca, sobre todo si empiezas de cero y no tienes ya una comunidad muy grande de la que partir. Fundamental, como cualquier negocio, como cualquier cosa que empieza. Si tú abres un restaurante y tienes ahí las personas contratado muy bonito por dentro, pero está en un sitio que no se ve, no te van a encontrar. ¿Por qué pasa esto? Hace unos años esto no era así, porque en Apple Podcasts había un ranking, en iVoox, en otras plataformas, hay rankings y según lanzas un podcast y ve que hay cierto interés, te posicionan, hay estrategias para conseguir reseñas, 5 estrellas y eso hace que subas y que te vean. La gente que ya está escuchando podcast antes te veía. ¿Por qué ahora eso no pasa? Porque básicamente hay mucha más competencia, pero por otro lado, las plataformas Spotify, Apple Podcasts y iVoox promocionan exclusivamente sus propios podcasts. Los podcasts exclusivos que lanzan, o las grandes empresas como por ejemplo la cadena SER, que tiene Podimo, que tiene distintos podcasts, grandes medios, lanzan sus propios podcasts, llegan a acuerdos con estas plataformas de podcast y ocupan espacios ahí en los rankings, en los destacados, y no te llevas tráfico, nadie te descubre, porque eso antes pasaba, pero ahora ya no, porque hay muchas empresas detrás de ello. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Invirtiendo dinero. Si no inviertes dinero, tu podcast no va a crecer. Y otra cosa es ¿dónde lo inviertes? Porque eso es otra cosa. Dices, venga, pues voy a invertir 500 euros para que lleguen 1000 oyentes nuevos. No, porque por ejemplo con iVoox tiene una forma de pago de decir, venga, promociónamelo. Ahí creo que son 60 euros al mes o lo que sean, tiene distintos planes. Pero no te dan datos, no te dan estadísticas y eso normalmente va a pasar el primer mes, te dan un poco de alcance, a lo mejor sales en su newsletter, consigues ciertos oyentes,
Pero nada más de eso, porque luego si sigues pagando ya no te van a promocionar, no te dan datos. Aquí están entrando plataformas del propio iVoox, como por ejemplo AdVoices, advoices.com, donde tú puedes, por una parte, dar de alta tus podcasts para ganar dinero con anuncios y por otra parte, puedes también patrocinar podcasts. Y aquí es donde está la parte interesante. Tenemos AdVoices, tenemos GetLinko y luego contactar con plataformas que tú quieras. Con podcast. Contactas con podcast y dices, quiero patrocinar 5 episodios tuyos. ¿Cuánto me cobras? Y anuncias tus podcasts en podcasts que sean de una temática relacionada. Si esto no lo haces, es complicadísimo hacer crecer un podcast. Y si no crece tu podcast, no te van a salir patrocinadores y no vas a poder ganar dinero. Incluso ahora con Spreaker puedes ganar dinero activando los anuncios automáticos con la publicidad programática, es decir, activas los anuncios y ahí te sale Coca-Cola y los que sean que contraten millones de anuncios en formato audio. Esto te va a pagar muy poco, pero están llegando a algunas plataformas que son interesantes y que ofrecen más que la media. Entonces, ahí es donde puede haber más negocio consiguiendo más oyentes. Y sobre todo, patrocinios más personalizados, que es donde pueden pagar más, donde tú sales recomendando algún producto, algún servicio durante ciertos episodios. Te dejo en las notas del episodio también alguna aplicación, alguna agencia más, como por ejemplo Julep, que es una agencia alemana que ha sido comprada por Libsyn y que están ahora metiéndose en el mercado hispanohablante. Y de hecho, pues yo estoy hablando con ellos. Es interesante que si tienes un podcast, te dejo el enlace, pues puedas contactar con el equipo porque están ahora metiéndose en este mundo de la publicidad en los podcasts y puedes conseguir patrocinadores. En el podcast secreto que tengo dentro de la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad, te recomiendo que te unas. Ahí voy a ir comentando ciertas experiencias, técnicas, estrategias que me están funcionando para aumentar los oyentes de mis podcasts. De hecho, ahora estoy invirtiendo en publicidad, estoy haciendo campañas en Spotify Ads y con Instagram, en Instagram Ads. Y voy a ir comentando qué funciona, qué no, porque con Spotify ya hice alguna prueba. Tienes algún vídeo en mi canal de YouTube explicando cómo utilizar Spotify Ads. No me funcionó, invertí 500 euros, 250 para promocionar un podcast y otros 250 para promocionar mis cursos de triunfacontublog.com y fue básicamente dinero perdido. Ahora he optimizado la segmentación, he creado un anuncio que está bastante bien bajo mi punto de vista, genera esa expectativa de tengo que escuchar este episodio y lo he mejorado. Y los resultados compartiré por aquí en algún momento cierta información, pero compartiré muchísimo más en el podcast secreto en borjagirón.com/comunidad. Así que suscríbete a este episodio, a este podcast, al podcast Marketing Digital para Podcast, si aún no lo has hecho, para no perderte el resto de episodios, y te animo a que entres en la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. Es un grupo de Telegram privado donde tenemos el podcast secreto, tenemos sesiones de Mastermind, está organizado por temáticas donde todos los emprendedores aportamos valor y hacemos preguntas, es brutal. También tenemos un club de lectura, retos y una sección específica de podcasting para todos los que crean un podcast, que ya somos bastantes los que tenemos podcast y compartimos nuestra información, datos, preguntas, sugerencias y estrategias secretas. Así que, y una cosa más, voy a revelarte, y es el tema de la productividad. A la hora de abandonar los podcasts, obviamente el punto clave es no ver resultados, es decir, estoy aquí invirtiendo mucho tiempo creando un contenido, editándolo, buscando entrevistas, buscando información, buscando noticias y creo episodios, creo. Algunos solo crean 3 episodios y se olvidan porque abandonan rápidamente, no sé muy bien por qué, supongo que expectativas o porque sobre todo esta parte de productividad, de esto es mucho trabajo, más de lo que pensaba. Y aquí está la clave, el saber combinar ese tiempo que le dedicas con ver resultados, por lo menos en que crezca tu podcast. Pero si no sabes esto que te he dicho en este episodio, pues puedes creer que vas a conseguir 100 oyentes el primer episodio, luego 200 y ves que tienes 1, 3, luego 2, luego 20, luego 10, no entiendes, la gente se suscribe pero luego no lo escucha y esto genera mucha frustración. Entonces, saber esto, saber cómo hacer crecer tu podcast, ya te adelanto, es muy difícil y si no inviertes dinero en este tipo de estrategias y de forma adecuada, no vas a hacer crecer tu podcast en 2023,
Pero también debemos ser productivos con nuestro tiempo y no dedicarle mucho tiempo a, no sé cómo editarlo, voy a investigar por mi cuenta, no quiero contratar un curso, no sé qué voy a elegir Anchor, la herramienta más gratuita, que Anchor está bien, yo de hecho el podcast Noticias Marketing lo tengo ahí, pero el resto los tengo en Spreaker, porque tengo en total 12 podcasts, uno dentro del grupo de Telegram, el podcast secreto, otro en Anchor, para hacerlo de pago y quería hacer una prueba, y la verdad que está funcionando bien. Y por otra parte, los otros 10 los tengo en Spreaker, porque con la herramienta de Spreaker Studio soy mucho más productivo. Es mi caso particular porque tengo varios podcasts, pero puedo añadir efectos rápidos, subirlo en un mismo sitio todos los podcasts, y esto me ayuda muchísimo. También tengo un espacio donde grabo los podcasts y donde trabajo. Y esto también me hace que sea más sencillo. No tengo que montar equipo, enchufar el micrófono, buscarlo, no sé qué, ver de qué hablar. Estrategias de productividad que te hablo en mi podcast, Productividad Máxima. Como no editar los episodios. Cuando ya tengo cierta experiencia, prefiero no editarlos porque puedo crear mucho más. Entonces, este tipo de casuísticas de ser productivo con tu tiempo, escucha de nuevo el podcast Productividad Máxima, te va a ayudar a ser más productivo, a crear más en menos tiempo y a no abandonar. Porque si no, si le dedicas 3 horas a cada episodio porque tienes que editarlo, porque tienes que hacer no sé qué, y no lo haces bien y no ves resultados, no merece la pena. Te pongo un caso concreto. En mi podcast Grandes Aprendizajes, con resúmenes de libros, ese podcast me lleva mucho tiempo. Me tengo que leer el libro, tomar notas, luego editar esas notas para que queden en formato que yo lo pueda leer del tirón. A lo mejor estoy 1 hora leyendo a partir de cierta información que doy. No es leer, pero me he leído el libro y voy contando ciertas cosas. Eso me lleva tiempo. Bastante tiempo, bastantes horas. Sin embargo, algunos podcasts, como este a lo mejor, saco las notas, me puede llevar, si el episodio dura 20 minutos, puedo estar otros 20 minutos a lo mejor sacando información, etc. Pero no más de ello, no más de 1 hora. Y ese otro podcast, Grandes Aprendizajes, lanzo un episodio al mes y a lo mejor me lleva, pongamos, 20 horas, pero veo muchos resultados. Crece prácticamente solo con algunas estrategias, como por ejemplo utilizando Instagram con las stories. ¿Y por qué? Por la temática. Porque la temática es una temática que la gente quiere. Resúmenes de libros con mi toque personal y contando mis experiencias y mis aprendizajes personales sacados del libro. Entonces te cuento, pues mira, en el libro he aprendido esto y a mí es que me ha pasado esto, que es lo mismo. Eso gusta. Y además no se limita a un nicho específico, que está muy bien los nichos, pero son gente que aprenden, que les gusta aprender y, por ejemplo, lo puede escuchar mi padre o lo puede escuchar un amigo y hablando sobre marketing o podcasting, lo van a escuchar personas muy de nicho, que este podcast lo escucháis solo gente que les gustan los podcasts y crear podcasts en específico. Por tanto, es muy poquito ese nicho. Está bien porque puedo llegar a un público y si llega una empresa como Rode o alguna empresa de micrófonos y quiere patrocinarme, es mucho mejor, a lo mejor 1000 oyentes por episodio, que patrocinar el podcast Grandes Aprendizajes, que hay podcasters, pues sabrá, pero van a pagar mucho más que por uno específico. Que, bueno, pagar mucho más a lo mejor no, porque depende, pero van a llegar al público adecuado. El caso es que tener esta combinación de temáticas más de nicho, más específicas y más abiertas al mundo te va a permitir tocar los 2 palos. Encontrar con un mínimo de audiencia patrocinios de alguna empresa muy especializada en tu temática y por otra parte llegar a mucha más gente porque estás hablando para muchas más personas con una temática que es mucho más abierta, que la gente puede compartir. Y esto es clave. Por ejemplo, psicología. Todo el mundo tiene problemas mentales, bueno, entre comillas, ¿no? Pero todo el mundo sufre en su día a día situaciones amorosas, cansancio, depresión, el sentido de la vida. Le pasa a todo el mundo. Entonces, estas temáticas son más fáciles de compartir, de que la gente se sienta identificada. Y los resúmenes de libros son aprendizajes. Todo el mundo quiere aprender de la vida, del desarrollo personal, etc. Y esto también ayuda muchísimo. Espero que te haya ayudado este episodio, que creo que es oro puro. En las notas del episodio te dejo todo. Y si quieres más, únete a la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. También tienes mi curso de podcast en triunfacontublog.com. Un fuerte abrazo, gracias por compartir. Has escuchado el podcast
Marketing digital para podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Borja Girón. Chao.